Esto es Juego Interior, el espacio donde conocemos la historia de los deportistas, la historia de los futbolistas y de los grandes talentos que desde nuestra región y en nuestro país han marcado el fútbol, en este caso, pero también todos los deportes. Y hoy nos acompaña uno de los, quizá, referentes más importantes que ha tenido la defensa del fútbol colombiano. Uno de los jugadores quizá más rígidos. Habría que a partir de ahí empezar a buscar todos los sustantivos necesarios para describir a Germán Mera, un hombre que se caracterizó en el fútbol colombiano porque era vehemente, era líder, era un caballero dentro de la cancha y eso hizo un legado durante 18 años. Germán, ¿cómo estás? Un placer, hermano. ¿Cómo va todo? No, súper. Muchas gracias por la invitación. Contento de tenerte en un espacio tan sagrado como es mi hogar. Y bueno, vamos a disfrutar. ¿Sí ha visto Juego Interior? ¿Se ha visto algunas entrevistas Sí, por ahí o no? claro. He visto varias entrevistas. Vi la de Juan Sebastián y siempre te he seguido muy de cerca. Así es, con Germán nos conocimos ya hace 10 años, por ahí, un poco más. Aunque tengo que decir que yo lo conocí 20 años atrás, cuando lo veía, en esa época había Primera C, ¿no? Sí, Primera creo C. que hemos sido unos privilegiados, unos bendecidos de poder conocernos de muchos años en este gremio, en esta pasión como lo es el fútbol y contento por tu progreso, por tu avance y Dios permita sea mucho más. Amén, que así sea. ¿Cómo empieza esto, Germán? ¿Cómo dice un día, yo quiero ser futbolista? Bueno, bro, creo yo que todo inicia en mi barrio, como yo creo como ha sido el caso de muchos futbolistas profesionales, en el fútbol aficionado, en el fútbol callejero, en el fútbol de amigos, y de ahí paso a formar en la satélite del Deportivo Cali Andrés Sanín. Ahí llego a los 8 o 9 años a ser parte de la satélite con el profesor, en paz descanse, Américo Orbes. De ahí... ¿Cómo nos formó Américo? Mucho, ¿no? ¿Cómo Sí, influyó en nuestra vida Américo durante tanto tiempo? sí, creo que fue un gran formador, un gran líder, un padre para muchos, pero tanto Américo como todos los integrantes, la cabeza de la escuela, como le digo yo a mi padre, Prudencio Viveros, y a todos, la familia Viveros, sus hijos, Yair, Memo, el profe Pimpa, creo que han dejado huella en muchos de nosotros por tener una formación íntegra, pero antes de formar futbolistas, forman personas. Te me adelantaste un poquito porque iba a hablar también de Prudencio. Quizá ha sido uno de los deportistas que más ha resaltado la labor de Prudencio y especialmente en el oriente de la ciudad, donde ha apoyado a muchos jugadores. ¿Cómo es esa relación que hoy tenés? Que vos no sos Viveros, pero es como si fueras uno de ellos. Sí, yo creo que la relación con Papá Pru, como le digo yo, toda la vida ha sido muy cercana, muy fuerte, porque más que un técnico, un profesor, fue como un padre para mí, ha sido como un padre para mí. Siempre ha estado ahí en todo momento. Creo que se le ha reconocido muy poco para lo que ha sido él, tanto para mí como muchos deportistas profesionales al día de hoy. Creo que hemos sido un poco, a ver, no encuentro la palabra, pero yo creo que Prudencio Viveros ha sido una persona que ha merecido mucho más de nosotros, del gremio del fútbol, un reconocimiento en vida. Sí, ha sido desagradecido el fútbol con Prudencio, con todo lo que le daba al fútbol de Cali, del Valle. Sí, creo que ha sido un formador y una persona que ha inculcado unos valores muy importantes a todos nosotros en no el amor al dinero, siempre hacer las cosas de corazón, y creo que eso ha marcado mucho. Germán, además vos perdés a tu papá muy joven, muy pequeño, y aparece la figura de Prudencio. Sí, yo creo que, pierdo a mi padre cuando tenía 2 años.
y soy el menor de 5 hermanos, por eso a mi madre al día de hoy la honro y la amo mucho, la respeto por esa labor que hizo de padre y madre. Y ahí es donde aparece Prudencio Viveros, aparece la figura de mi abuelo también en paz descanse, de las personas que siempre estuvieron ahí en pro de ayudarme, en pro de darme un consejo, de marcarme el camino y de inculcarme valores que al día de hoy por ellos soy la persona que soy. Y su abuelo fue fundamental en su niñez, al punto que usted recogía arena con él en el río. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. A ver, a mí me tocó volverme hombre de muy niño. Con mi abuelo, sí. Me tocaba sacar arena en el río Cauca, levantarme a las 5 de la mañana, ir con él, disfrutar también, obvio, porque es una etapa de aprendizaje también y la disfruté mucho también, de trabajar, de siempre el trabajo honesto, el trabajo duro y fue algo que me marcó también no tener a mi abuelo con vida, poder que haya podido disfrutar mi carrera, haya podido disfrutar del verme eh, debutar en el fútbol profesional, pero siempre con orgullo lo llevo en mi corazón y mi pensamiento y sé que él desde el cielo siempre estuvo ahí iluminándome y estuvo orgulloso de mí. Y ese proceso en donde no muchos les toca empezar a trabajar desde tan pequeños, desde tan jóvenes, ¿sentís que te ayudó para la carrera que tuviste como futbolista? Sí, creo que me ayudó mucho, tanto en la... Perdón, a tener los pies en la tierra, exactamente como la que sacabas del río. Sí, 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 exactamente. Creo que en mi carrera y hasta el día de hoy, porque siempre traté de vivir una vida normal, siempre he tratado de disfrutar de todas las bendiciones que Dios me ha puesto, siempre he tratado de ser un proveedor para mi familia, de estar siempre abierto a ayudar tanto a mi familia como a todas las personas que siempre estuvieron ahí cuando yo lo necesité. Y, y más que tener los pies en la tierra, eso me formó con muchos valores del trabajo duro, el trabajo honesto, de perseverar, porque en ese tiempo me tocaba sacar arena y al mediodía, a la 1 de la tarde, salir para mi casa a cambiarme y ir a entrenar a Confandi. Pero adicionalmente en un entorno muy difícil, adicionalmente en un entorno donde atravesaba Cali esa migración hacia el oriente, la fuerza en el oriente, y en donde habían también muchos problemas, y el deporte te ayuda a no entrar en esa dinámica. Sí, 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 gracias a Dios siempre tuve muy buenos amigos, personas que siempre me aconsejaron muy bien y creo que no fue una excusa el criarme en ese entorno, en criarme en mi barrio, respeto a todas las personas de mi barrio. Todavía mi mamá vive en el barrio y yo trato de ir mucho al barrio, entonces eso no fue una excusa para yo mantener ese camino claro, esa meta clara que era jugar al fútbol, disfrutar del fútbol profesional y gracias a Dios nunca tuve ninguna cuestión de peligro ni tuve nada raro en el barrio, siempre fue nomás apoyo y disfrutar con mis amigos del barrio. Y qué importante fue doña María Cecilia ahí, ¿no? Qué fundamental, qué tarea hizo. A punta de frutas, básicamente, levantó a los 5 hermanos. Sí, 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 creo que mi mamá, a ver, me quedo corto en palabras con ella, porque también de la mano de mi abuelo, de muchas personas que me ayudaron a salir adelante, mi mamá ha sido siempre una berraca, a punta de, como tú dices, de vender chontaduros ahí en el Éxito de la Quinta, ahí en San Fernando. A mí me tocaba acompañarla muchas veces, estar ahí parado un largo tiempo con ella. Muchas veces eran días buenos, muchas veces días malos, pero siempre con una sonrisa, siempre con la esperanza de llevar la provisión a nuestro hogar y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Pero en tu cabeza, cuando empezás a hacer el proceso de formación del Cali y ves que empieza a acercarse la posibilidad de ser profesional, pasar de gorrión, preinfantil, todas esas categorías que te tocó correr, llegó un momento en que decís,
ya el fútbol ya no es una pasión, ya no es un hobby, sino ya esta es la oportunidad de cambiarle el entorno y el futuro a mi familia. Sí, yo creo que a mí la vida del fútbol de formativo a profesional me cambió muy rápido, porque yo llego a la cantera del Deportivo Cali con 13 años y a los 15 años el profesor Sergio Angulo, que era el director de cantera en ese momento, me hace firmar mi primer contrato como profesional. Entonces ya desde ahí empieza esa madurez, empieza a cambiar de pensamiento y empiezo a ver de que era algo que podía cambiar mi estilo de vida, que podía cambiar el estilo de vida de mi familia y por ahí me enfoqué, por ahí puse mi disciplina, la perseverancia y gracias a Dios pude disfrutar 18 años del fútbol profesional. ¿Y cómo se hace debut? ¿En qué momento? ¿Quién lo da? ¿Quién era el técnico? A ver, mi debut se da profesionalmente en el Córdoba Fútbol Club en el año 2007. El Deportivo Cali en ese momento hizo un convenio con un equipo de la B, que es hoy Jaguares. Ahí hacíamos parte muchos canteranos en ese momento, Dani Aguilar, Camilo Ayala, el finado Hernán Córdoba, Luis Carlos Cabezas, Oscar Ramos, John Meneses. Una lista larga de canteranos que hicimos ese proceso de primera C y ya teníamos para dar ese paso al fútbol profesional, pero en ese tiempo el Cali tenía una nómina muy amplia, tenía un presupuesto muy bueno, donde que siempre contrataban muy buenos jugadores, entonces nos tocó vivir ese proceso en primera B, nos prestan un año al Córdoba Fútbol Club con el profesor Chino González Esco y ahí se da mi debut. Y va a Pasto. No, ¿Cómo regresa a Cali y de luego empieza? ahí nos va muy bien a todos. El director de cantera en ese momento era un argentino, Abel da Graca, Abel da Graca. da el retorno de varios de esos jugadores que estábamos prestados y ahí hicimos la pretemporada con el profesor Daniel Carreño, el uruguayo, y ahí se da mi debut en el año 2008 con el Deportivo Cali. Y empiezan los apodos, ¿no? Y entonces salió que la muralla, que la roca. ¿Con cuál se quedó? ¿Cuál era el que realmente le decían en el fútbol? Sí, pues a ver, siempre con el que más me identifiqué y con el que más me decían era la muralla o el camión, esos dos. Ajá. ¿Y cómo es ese Cali? Un Cali que jugaba bien, pero al final no consiguió mayores títulos en ese momento. O mayores títulos, no consiguió títulos. Sí, yo creo que en ese momento no se consiguieron títulos, pero teníamos un gran plantel, una nómina de mucha calidad, de muchos jugadores experimentados. Estaba una lista larga: Sergio Herrera, Freddy Montero, Juan Guillermo Domínguez, Donald Millán. Teníamos una muy buena nómina: Jair Benítez, Oscar Córdoba. Había una nómina muy buena, pero no sé qué pasó en ese momento que el Deportivo Cali no pudo conseguir título. Y empiezas tu carrera como profesional, pasas por varios equipos. Y vamos a desmitificar esto de una vez. Porque es que muy rápido se presenta un hecho en tu vida que te marcó a nivel nacional y con la prensa, y parece que la prensa se hubiera quedado ahí, estamos hablando de 15 años atrás. Y es que en Envigado, a Juan Fernando Quintero en una jugada, pues terminaste generándole una fractura. ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Qué pasó ese día? Sí, yo creo que, a ver, no es un recuerdo muy bueno porque al final siempre es algo con lo que me tocó lidiar, cargar al día de hoy, pero a lo largo del tiempo aprendí a cargar eso, aprendí a aceptar las ¿Le cosas. diste manejo? Le empecé a dar manejo, fue una jugada fortuita en la cual uno nunca va a querer hacerle daño a un colega, a un compañero del fútbol, del gremio, porque al final uno es consciente que todos tenemos el mismo sueño, todos vivimos de esto. Y bueno, yo respeto mucho a todas las personas, he respetado y siempre respeté las opiniones, pero sí creo que fue algo que me marcó porque siempre fue una etiqueta que al día de hoy siempre he llevado, pero a ver,
se han ido más allá, Ujú. se han ido más allá con el tema, porque al día de hoy con Juanfer he tenido varios encuentros, estuve incluso en la selección con él, tuvimos una conversación amena cuando él me expresó que no, que eran cosas del fútbol que ya había pasado y tuvimos la oportunidad de conocernos como persona. Es una excelente persona, un excelente ser humano, que al día de hoy yo puedo entablar una conversa, una relación con él, tomarme un café tranquilamente, pero la gente siempre ha ido más allá, la gente siempre ha relacionado eso con lo negativo, Ujú. pero bueno, son cosas que pasan y uno las tiene que aceptar y hay que seguir la vida. Cuando decís que lo cargaste es porque cada vez que ibas a un estadio o cada vez que ibas a un lugar te tocaban el mismo tema o te estigmatizaron de alguna manera. Sí, siempre, siempre. Cada que un partido o un comentario en un partido de un hincha, siempre iba relacionado con eso. Ujú. Toda la vida y toda mi carrera fue relacionada con eso, pero como te digo, siempre lo respeté, lo aprendí a manejar, porque muy pocas personas han tenido la oportunidad de conocerme Ujú. como persona, muy pocas personas me conocen el ser humano que soy, Ujú. entonces siempre con esa tranquilidad de conocerme, de las personas que me conocen y el mismo Juanfer que me conoció como persona y como ser humano, me da la tranquilidad de que pudimos entablar una relación muy amena Y tranquila. y tranquila. Pero rudo sí eras. Y fuerte. Sí, siempre, siempre, a ver, siempre fuerte pero sin mala intención, Sí, sí, que sí. son cosas muy diferentes. Ujú. Que si tú revisas mi historial, mi carrera futbolística, no llego a 10 expulsiones, ni tuve Para el temperamento, la posición, exactamente, por la sí. posición, que el temperamento, para cómo me relacionaban, para como siempre me vio la gente, me Ujú. vieron los periodistas, como siempre me vio el gremio del fútbol. No llegué a 10 expulsiones y nunca estuve involucrado en sanciones largas. Sí, sí. Entonces, eso da tranquilidad, eso da, como te digo, la tranquilidad de saber de que se hicieron las cosas bien, de que nunca se pasó de la raya, siempre supe manejar el equilibrio, siempre supe hasta dónde tendría que llegar. Siempre fuerte, vehemente, pero sin nunca la mala intención. Y esa fuerza quedó registrada en tu piel. O sea, estoy viéndote desde aquí, bajito, por ahí mi madre, unas 10 cicatrices en Sí, este pedazo de cejas. sí, sí, sí. Creo que, ¿Cuántas? a O ver, perdiste la cuenta? no, ya perdí la cuenta, creo que por ahí en el rostro por ahí tengo unas 6 cicatrices. Creo que ya la que más me marcó fue la última vez en el Cali, en el partido contra Millonarios, que tuve 3 heridas, Ujú. en el cual terminé el partido, ya cuando termina el partido y me veo al espejo, ya, y me llevan a la clínica, me cogieron 45 puntos. Uf, 45 puntos. ¿Es que no te medías? Digo, no te medías, ibas a ganar el balón y lo tenías que ganar, pasase lo que tuviera que pasar. Sí, siempre, siempre me ha gustado competir sanamente, siempre me gustó ser un apasionado, tanto en el fútbol como en la vida, siempre competir sanamente y sin medirme a lo que pudiera pasar. Ujú. Cabeceabas durísimo, ¿no? Fue una característica. ¿Cuántos goles? ¿De cabeza? Eh, 33 goles ¿Todos de cabeza? de cabeza y 2 de tiro libre y uno con la pierna derecha. Ahí que quedó. Quedaron ahí, un rebote. Sí, fue una Pero característica. sí, pero es algo muy curioso porque a mis inicios no me gustaba cabecear. Ah, no. No, no me gustaba. Bueno, eras delantero, ¿no? Era delantero, Empezaste como sí. delantero. Era delantero en Calizanín, cuando el profesor Ricardo Martínez en ese momento le hace el comentario al profesor Prudencio Viveros que por mi estatura, por ser zurdo, por mi biotipo, que me veía más como defensor central. Al comienzo no lo aceptaba, Ujú, que me gustaba era jugar de delantero, ujú. pero ahí fui aprendiendo, le fui cogiendo amor a la posición y
y al día de hoy se volvió una fortaleza, lo que no me gustaba, que era cabecear. ¿Y cómo lo hace? ¿El cabezódromo de Dagraca? ¿Ese que montó allá en Confandi? Sí, pero antes de eso, con un profesor allá en Calizanín, el profesor Memo Viveros, que al cual quiero mucho, lo respeto, hacíamos trabajos específicos, obviamente con otro balón, en ese Sí. tiempo con ese balón Molten, un balón de cuero muy pesado, Ajá. ahí le dábamos todos los días y dele, y dele, y dele, hasta que ya llegó a la cantera del Cali y ahí el cabezódromo ese. El cabezódromo era una vaina de 100 metros que ponían balones y uno tenía que salir a cabecear y a medida que iba avanzando el balón iba cogiendo Sí, como más fuerza, ¿no? con el profesor Abel A ver, Dagraca la y Graca. con el profesor Gallegol, el Ajá, maestro claro, Gallego, gallego. y con muchos técnicos en el Deportivo Cali que se implementaban No, y eso. estaba la Henry Mosquera Sí, también. estaba también el profe, en paz descanse, Henry Mosquera, Ajá. Henry Caicedo, el profesor Jorge Ambuila también, que me Sí, ayudó señor. mucho en mi formación, el profesor Guillermo Serrano. Yo creo que en ese tiempo los canteranos éramos unos privilegiados de poder contar con todas esas figuras, leyendas del Deportivo Cali en nuestra formación. Y nos enseñaron muchas cosas y gracias a Dios siempre se ve el fruto en todos los que llegamos al fútbol profesional. Y avanza tu carrera en el fútbol colombiano y el primer gran título llega hacia el 2015 con, con Pecoso de la mano en un equipo que le llamaron el Kinder, porque era básicamente 70% canteranos, 30% eh, Experimentados. experimentados, por decirlo así, Sí, pues sí, que sí. tampoco era que fueran los experimentados, ¿no? También eran hombres jóvenes Sí. que habían tenido. ¿Cómo fue ese título? ¿Cómo fue esa época? Sí, a ver, fue yo creo que una etapa muy linda, poder disfrutar de ese momento con muchos compañeros, con muchos amigos. Creo que fue recoger una camada de diferentes categorías. Pero antes del profe Pecoso todo inicia con el profesor Héctor Cárdenas, que en el 2014 fue el que recogió a todos esos jugadores. Preciado venía de ser el goleador en Jaguares, Roa venía de ser un jugador importante en Autónoma, yo venía del Bucaramanga, varios compañeros que estábamos, Elivelton Palacios estaba en La Equidad. Entonces reunir a todo ese grupo de amigos, de hermanos, inició con el profe Cárdenas, de ahí lo recibe el profe Pecoso. Él nos inyecta esa pasión que él tiene con el fútbol, con la vida, nos inculcó el trabajo duro, la disciplina, la perseverancia, el sentido de pertenencia por la institución, y tuvimos unos líderes positivos, como fueron Andrés Pérez, Nasuti y varios jugadores en ese momento de edad que nos respaldaron, nos rodearon bien, Ernesto Hernández. Y ese grupo de amigos nos convencimos, nos respetamos, nos dijimos las cosas y fuimos unos afortunados de quedar en la historia del Cali. ¿Pensaron que eso podría llegar a pasar? Siendo muy consciente, entendiendo la realidad del equipo que había en ese momento, y no que fuera malo, sino justamente esa edad que tenía el equipo. Sí, 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 siempre fuimos muy conscientes que se podía dar, primero por la calidad de persona, la calidad humana y de los jugadores que teníamos. Creo que teníamos jugadores muy talentosos y fuimos trabajando, nos fuimos entendiendo, nos fuimos conociendo, nos fuimos respetando y fuimos entendiendo de que teníamos la oportunidad y la posibilidad de marcar un legado, de quedar en la historia y fuimos privilegiados de hacerlo. Queda en la pantalla de la transmisión justamente en el momento en que va a pitar el árbitro, usted arrodillado en todas las 16:50. ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza? Sí, fue un momento muy lindo porque se viene a la cabeza como cristalizar un sueño, como hacer lo posible, como la graduación de muchos de nosotros que hemos pasado por todas las categorías del Deportivo Cali siendo ganadores, pero nos faltaba consolidarnos en el primer equipo y le doy mucho valor a ese momento, a ese título, por todo lo que se pasó,
por todos los compañeros que teníamos a nuestro lado, por ser un equipo en su totalidad canteranos, por la esencia de ese equipo y por los rivales que pasamos por el frente. Fue un cuadrangular duro eso. Nos tocó enfrentar rivales de mucho peso, de mucho respeto, ganarle a un rival con muy buena nómina, muy respetado como lo fue el Medellín, dejar atrás también en la semifinal a Millonarios y en los cuartos a uno de los mejores nacional como fue el Nacional del Profesorio. Sí, sí. Entonces, darle mucho valor a ese título y muy contento. Y eso le da la oportunidad a usted de salir del país, de viajar a Europa y de cruzar el charco, como lo había soñado todo el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, después del título me tocó permanecí 2 años más en el Deportivo Cali y ahí se da la oportunidad de ir al Brujas, de tener a Elivelton de compañero en el Brujas, de disfrutar. Sí, sí. Un privilegiado, un bendecido de poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de poder disfrutar de lo que es el fútbol europeo, de conocer, de aprender, y creo que fue una experiencia muy linda. ¿El inglés? ¿Cómo estuvo ahí? Sí, el inglés, no, pues yo creo que el idioma del fútbol es uno solo. Eran palabras muy concretas con el Elivelton y con José Izquierdo, que en ese momento era un referente en el Brujas. Siempre estuvo ahí para nosotros, para ayudarnos. Nos tocó que estudiar, pero teníamos un técnico que hablaba también muy bien el español. Entonces las cosas, bueno, hizo la vaina más... hizo las cosas fáciles, pero sí tocó que aprender las Sí. palabras fundamentales para comunicarnos en el terreno y en los entrenamientos. ¿Sentís que en tu paso por Europa faltó algo? ¿Que fue un poco corto o decís, no, estuvo bien? No, creo que lo disfruté, aprendí. En el Brujas por ahí no tuve la participación que hubiese querido. De ahí paso transferido a un equipo ahí mismo en Bélgica como el Mechelen. Y ahí sí tuve más participación, tuve más minutos y tuve también la fortuna de quedar en la historia del club, de ganar 2 títulos. Entonces quedo satisfecho con lo que se hizo, agradecido con lo que se hizo. Tenía la posibilidad de seguir mucho más tiempo, pero en ese momento se tomó la decisión de aceptar la propuesta del Junior y de regresar al fútbol colombiano. Tanto fue lo de Bélgica en el Mechelen que usted anota el gol del triunfo de la Copa. Sí, pero te digo que fui... ¿Lo recuerdan? Sí, siempre. ¿Sí? Soy muy querido por la gente de Mechelen, muy respetado. Incluso en diciembre que estuve allá, fui parte de un homenaje que le hicieron a la leyenda del club y me incluyeron a mí. Entonces eso te alegra el corazón. Así es. Quiere decir que se hicieron las cosas bien, que uno como extranjero dejar una huella, ser respetado, eso dice mucho. Eso lo disfruté, estuve compartiendo con mis amigos, con mis compañeros que tuve allá y muy contento de participar en ese momento. Y venís a Junior, te devolves a Colombia, tomas la decisión. Hay una muy buena propuesta de Junior, todo hay que decirlo, Junior siempre tiene buenas propuestas económicas. Pero vos también respondés, porque te sos el mejor central 2019 y 2020. O sea, Colombia recibe a un hombre ya con experiencia como defensa. Sí, creo que ahí en el Junior llego en un muy buen momento. Mi regreso de Bélgica al Junior no fue una decisión fácil porque yo tenía para renovar en ese momento con el club en Bélgica, pero en ese momento en Bélgica ese club no tenía muy claro si iba a permanecer en primera o querían descenderlo a la segunda división. Entonces tomo la decisión y asumo el reto de venir al Junior con un gran técnico, con una gran persona que ya me conocía como el profesor Julio Avelino Comesaña. Acepté venir y como tú dices, disfruté mucho en el Junior, agradecido por esa linda etapa que pasé en el Junior, agradecido con la hinchada, agradecido con la familia Char por darme la confianza de estar ahí. Y yo creo que desempeñé un buen rendimiento, en el cual 2 años seguidos pude ser
el mejor defensor. Pude participar en el 11 ideal Ujú. del campeonato en el 2019 y en el 2020. Y eso quiere decir también que se hicieron las cosas bien. Y mientras la humanidad en ese momento entra en pandemia y estamos unos que, hablando de la vida, de la muerte que se acerca, en el 2021 se tiene un golpe muy fuerte, que es la pérdida de uno de sus hermanos. Eh, ¿Le cambió algo en su vida eso? A ver, eso fue en el 2022, ya después del tema de la pandemia, de aprender, de reencontrarse uno como ser humano en todo eso lo que fue lo de la pandemia. Ujú. Fue un golpe fuerte, tanto para mí como para mi familia. Yo levantarme en Pereira y recibir esa noticia de que mi hermano había perdido la vida. Pero siempre prioricé el fútbol, siempre respeté el fútbol. Decidí saltar al terreno de juego. En mi compañero de habitación siempre en el Junior fue Dani Rosero, Ujú. una persona que quiero mucho, que lo quiero como un hermano. Y pues él siempre me manifestó que le comentara al técnico Arturo Reyes en su momento, que le manifestara a mis compañeros. Y yo le dije que no, que lo mantuviéramos en secreto, que por honor a mi hermano yo iba a saltar al terreno de juego y que quería jugar. Y ahí en adelante mirábamos qué hacíamos. Y aguanté nomás aguanté un tiempo y en el entretiempo me descompensé y ahí se dan cuenta el técnico y mis ¿Nadie lo sabía? No, nadie lo sabía, solamente Rosero. Ujú. Ahí se dan cuenta mis compañeros, se da cuenta el cuerpo técnico de la situación de la que estaba viviendo, de la situación de la que estaba pasando y decidieron hacer el cambio y, y decirme que me viniera para Cali a estar con mi familia, a acompañar a mi familia. Vine a pasar ese momento difícil con mi familia y eh, enterrar a mi hermano y regresar de inmediato a Junior. ¿Sentiste que esa era la forma de refugiarte? Que el mismo fútbol te refugiaba el dolor que en ese momento estabas sintiendo. Sí, creo que Entendiendo, Germán, que es imposible calmar un dolor de esos. sí, es imposible, pero muchas veces uno como ser humano, y me incluyo, personalmente uno se vuelve duro, Ujú. cree que darle prioridad al fútbol o a otras cosas por encima de la vida, por encima del humano, por encima de lo familiar, eh, es prioritario. Son cosas que mucha gente hay veces no valora, que muchas veces la gente no entiende, no respeta al ser humano. Y son cosas que siempre las hice de corazón, priorizar el fútbol por encima de ese momento tan delicado que estaba viviendo mi familia. Y bueno, Pero hoy te arrepentís. Hoy decís, me voy a haber quedado un rato más con mi familia. O... no me arrepiento porque en el Junior fueron abiertos a mi momento, Ujú. fueron abiertos a que yo decidiera, siempre me acompañaron, estuvieron ahí conmigo, pero yo entendía que también tenía un reto lindo por delante. En ese momento estábamos jugando los cuadrangulares y mi mamá me hizo también esa petición personal de que me regresara a Barranquilla, verla con la tranquilidad, obviamente destrozada, Mm. porque ninguna persona ni ningún ser humano está preparado para ver partir a un familiar, a alguien cercano. Entonces me regreso a Barranquilla y sigo en el fútbol. Doña María Cecilia siempre con unos mensajes muy bravos, ¿no? En tu vida. Siempre te motivó a que en esos momentos caídos te levantaras. Sí, mi familia, siempre me han impulsado a las cosas buenas, a las cosas positivas, siempre me han rodeado, me han cuidado, me han respaldado y por eso muy agradecidos con todos ellos. Y entonces llega el 2000, pasa eso, 2022, y tomas la decisión en medio de una crisis que empieza a vivir el Deportivo Cali de venir a aportar. Y digo tomar la decisión
porque lo que estabas viviendo en Junior era bueno, porque económicamente también era muy bueno, pero tomas la decisión personal de venir a aportar en ese momento a lo que muchos intentaron hacer, que era alzar la mano y decir yo ayudo a que esto vuelva a pararse. ¿Cómo se da esa decisión de venir otra vez al Cali? Sí, en ese momento, en el 2022, desde enero, a mí ya me relacionaban con el Deportivo Cali después de que el Cali quedó campeón en 2021. Yo estando en vacaciones aquí en la ciudad, para regresar a la pretemporada con el Junior, en una entrevista el profe Dudamel dice que ya tenían al central que iba a acompañar a Marsiglia para jugar la Libertadores. Entonces todo el mundo me involucró a mí cuando yo en ningún momento, en ese momento no pensaba regresar al Cali porque yo tenía un compromiso con el Junior, tenía todavía contrato y siempre respeté eso. Pero se malinterpretó en el Barranquilla, se malinterpretó en el Junior. Creyeron de que yo ya tenía diálogos con el Deportivo Cali cuando nunca fue así. Entonces desde ahí causó malestar con el Junior, con el técnico Juan Cruz Real. Y en ese semestre casi no tuve participación con el Junior, entonces ya ahí a mitad de semestre sí sea mi retorno al Cali. Acepté la invitación del profesor Dudamel, acepté la invitación de Marco Caicedo de venir, como tú dices, a dar una mano, a aportar, pero me toma por sorpresa la situación que estaba viviendo el club, que venía atravesando hasta el día de hoy. Pero me queda con la tranquilidad de poder aceptar, de poder venir a aportar, de poder haber venido a, no por el dinero, porque al Deportivo Cali vine ni por el 10% de lo que yo ganaba en el Junior, y creo que a mí el dinero nunca ha sido un factor principal para moverme. Acepté y me quedo con la satisfacción de venir a aportar. Y en medio de todo eso, Germán, hay una particularidad en un clásico, en ese 2022, y es que hay un acto racista. Y vos, con el liderazgo que ya tenías después de, estamos hablando de 15 años de una carrera futbolística, en ese momento, asumís una voz de líder en el tema racismo y he recordado en todo el país, soy orgullosamente negro. ¿Sufriste mucho racismo en las canchas? A ver, sí, creo que eso es algo que al día de hoy está muy marcado, vivir ese momento con la hinchada de la América, de irrespeto, de llevar al fútbol a más allá. Creo que es algo que no puede suceder porque el tema del racismo no puede existir. Creo que todos somos seres humanos, todos tenemos que ser respetados y el fútbol tiene que ser algo de pasión, de disfrute, pero no pasarse al más allá. Pero bueno, fue algo que pasó. El primero en llamarme, en alzar la voz, fue Adrián Ramos, al quien también respeto mucho, lo valoro, en manifestar su malestar de irrespeto de la hinchada de la América hacia mí, no tanto hacia mí, sino a todo el fútbol colombiano, a todos ellos, porque también en la plantilla siempre en el América se ha caracterizado de tener jugadores afros. Pero bueno, eso tiene que quedar ahí, eso sirvió de enseñanza y siempre traté en todos los estadios, más que de caer en eso, de disfrutar el fútbol, de hacer lo que tenía que hacer y no quedarme con las cosas malas. ¿Y qué Cali te encontrás? Porque lo dijiste ahora, no sabía que estaba pasando eso. ¿Qué Cali te encontrás y empezás un 2022, un 2023 muy difícil para el Cali con torneos muy difíciles? Creo que es el final de 2023 donde se clasifica a cuadrangulares, el único torneo que en ese momento se había clasificado a cuadrangulares. Y en una de las peores o la peor crisis institucional que ha tenido el equipo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el Cali? Sí, creo que me encuentro un Deportivo Cali con muchos problemas,
con muchas adversidades en ese momento, que incluso la plantilla que había quedado campeón en el 2021 ya venía arrastrando con incumplimientos de pagos, venía arrastrando ya que le debían premios, le debían varias cosas. Y en ese semestre, después del título, Deportivo Cali ya venía arrastrando una campaña muy mala, lo que hicieron 11 puntos. Sí, una cosa así. En el campeonato quedaron de penúltimos. Y ahí ya acepté el reto con el profe Dudamel, porque tenían todavía un gran plantel, tenían muy buenos jugadores, tenían un buen técnico, tenían muy buenos seres humanos. Y con el profesor Dudamel alcanzo apenas estar el partido de la Sudamericana contra Melgar, que empatamos 0-0 en Palma Seca, y ahí él pasa la carta de renuncia, se va, y ahí quedamos en manos del profesor Ítalo. Y en el partido de vuelta, ante la presión de los hinchas, de muchas cosas, el presidente también, Marco Caicedo, decide dar un paso al costado, y ahí para acá todo fue incierto. Y quedas solo, quedas desamparado porque te trajo Dudamel, te trajo Caicedo y quedaste a la suerte. Sí, ahí ya queda uno como en el aire, queda uno, como tú dices, desamparado con el futuro incierto, queda uno en medio de muchos temas, de muchas cosas que a uno como jugador no tiene ni voz ni voto, que a uno lo involucran. Es diferente, pero al final la toma de decisiones nunca pasa ni por ningún jugador, ni pasó ni por Germán Mera, que en ese momento era el capitán, ni por ningún integrante de esa plantilla. Solamente nosotros nos dedicamos a trabajar, a dar lo mejor de sí, pero sí entendiendo que sí era muy complejo vivir el momento que estaba atravesando el Deportivo Cali con el tema económico, que era algo que no dejaba que el club, y no deja porque hasta la actualidad está en ese momento, pueda ir un poco más allá. ¿Pero qué crees que pasa? Bueno, ¿qué crees? No, ¿qué pasa realmente? ¿Por qué tanto problema en el Cali? Y te lo pregunto porque vos fuiste capitán durante varios años del equipo y eras una de las personas que más acercamiento tenía con los dirigentes. Sí, a mí me tocó arrastrar, yo creo que un tiempo muy difícil en el vivir esos momentos de incertidumbre, esos momentos de no saber qué va a pasar, esos momentos de angustia, de estar rodeando a muchos canteranos, a un plantel que venía con mucho desespero. Pero siempre me dediqué a trabajar, a liderar para bien, a rodearme de muy buenos compañeros, y nomás hacer lo que me competía, que era jugar al fútbol y disfrutar. Nunca me involucré en temas administrativos, por ser el capitán, como tú dices, era el más cercano con la parte directiva y administrativa, pero nunca estuve involucrado en la toma de decisiones, en cosas que al futbolista por ahí no le competen. Siempre había una línea marcada de que nosotros teníamos que encargarnos de los deportivos y ellos de la parte administrativa. Y de ahí para acá tuve ese de que en lo administrativo hubo mucho cambio, hubieron muchas personas, y bueno, esperamos como hincha del Deportivo Cali que eso se pueda solucionar muy pronto, porque el Deportivo Cali merece siempre lo mejor. ¿Pensaste como capitán que en algún momento de verdad el tema del descenso iba a ser real? No, yo creo que nunca eso pasó por mi cabeza, porque siempre fue un tema más marcado como el del periodismo, a cargar esa incertidumbre, esa zozobra hacia el hincha, porque siempre estuve convencido de que el Deportivo Cali, a pesar de todos sus problemas, a pesar de todos los problemas económicos, de toda la incertidumbre, siempre tuvimos muy buenos planteles, siempre teníamos equipos que competían,
y estábamos lejos. Ujú. Entonces nos dedicamos a jugar, a hacer lo que nosotros nos competía y creo que en la campaña con el profesor de la Pava hicimos una sumatoria de puntos importantes con el profe Pinto que siempre sirvió para ese tema. Te terminaron involucrando que en apuestas, que en temas que para llevar que el Cali le fuera mal, que era el que dañaba la interna del equipo. Qué tanta vaina que salió. Terminaron diciendo de vos y qué tanto te afectó. Sí, a ver, yo creo que nunca había hablado de este tema hasta hoy, que tú me lo tocas, ya hoy con un panorama mucho más tranquilo, un panorama mucho más amplio, poder hablar de esos temas. Creo que siempre en esta última etapa en el Deportivo Cali se me involucraron a mí en muchas cosas por simple hecho de ser el capitán. Me involucraron en, como tú dices, que en temas de apuestas, que de sindicalista, que era el que tenía el plantel frenado, que era el que lideraba lo malo. Pero me quedo con la tranquilidad de que las personas que realmente me conocen, las personas que convivieron conmigo en ese momento, saben quién es Germán Mera, saben de los valores de Germán Mera, saben del corazón de Germán Mera y entonces yo me quedo con eso. Sí me dolió mucho y me ha dolido mucho siempre estar tildado en ese tipo de cosas, siempre llevar ese peso de señalamiento, pero siempre con la claridad y con la tranquilidad de que yo en el Deportivo Cali siempre estuve fue para apoyar, nunca estuve para hacer mal, siempre fui un líder positivo, siempre mis compañeros me respetaron mucho, me valoraron mucho porque sabían lo que yo les di, lo que yo les podía dar. Y esos temas que me involucraron, que en apuesta y eso, yo no tengo valores, no tengo valores para eso, es traicionar los valores que me enseñó mi madre, los valores que me enseñó mi familia, los valores que me inculcó el profesor Prudencio Ubero, ir en contra de todo eso. Y como te digo, te marqué, yo en el Deportivo Cali nunca estuve por dinero, nunca estuve por dinero, siempre fue por amor al club. Como te digo, el Deportivo Cali regresé por el 10% de lo que yo me ganaba en el Junior en ese momento. Pero la hinchada fue injusta, muy injusta. Y muy injusta porque, y lo puedo decir yo, muy injusta porque los que te conocemos sabíamos que realmente lo que estaba pasando ahí adentro, pero termina en contra tuya. Y terminan partidos chiflándote, gritándote de todo, hasta descomponiéndote dentro de la cancha. En ese partido contra Tolima, donde te descompones, donde Alejandro intenta abrazarte, terminas manoteando al pobre Alejandro, que creo que en un muy buen acto intentó hacer algo como para calmarte. Y en un acto en donde pocas veces uno había visto a la hinchada irse de frente contra un jugador. En tu corazón y en tu cabeza, ¿qué pasó y qué ha pasado? Sí, creo que fue un momento muy difícil para mí, para mi familia, vivir ese momento, porque al final, bueno, yo siempre lo supe sobrellevar, pero la familia es la que realmente sufre, la que realmente vive. Y como tú dices, no sé, la hinchada siempre la respeté y la respeto hasta el día de hoy. Le respeto su criterio, sus opiniones, así no esté de acuerdo en muchas cosas, no esté de acuerdo en cómo me trataron, siempre los he respetado, siempre los he valorado, pero sí me dolió mucho ese momento en el que tú dices, más que todo en ese partido contra Tolima, el recibir ese rechazo a la hinchada, el recibir ese momento, solamente pensar en mi madre estaba en ese momento en el estadio, que mi madre viviera ese momento, sí me destrozó mucho. Sentí mucha tristeza, tanto así que en ese momento yo le hice la promesa a mi madre que nunca más pisaría
Palmaseca, ni que más nunca volvería a ponerme la camiseta del Cali. Es algo que al día de hoy lo cumplo y desde ahí nunca he regresado al estadio ni, ni nunca, bueno, no sé. Eh, es que, a ver, quedo como aturdido porque recordar ese momento es, bueno, es recordar algo muy malo, porque siempre estuve involucrado en todos esos temas, en el tema de las amenazas, tanto así que perdí lo más sagrado que tenía, que fue mi familia. Me tocó vivir en ese momento una separación, me tocó vivir un divorcio, en el cual siempre, como te digo, prioricé estar en el fútbol, prioricé no dejar a mis compañeros, prioricé estar en el terreno de juego, pero obviamente por la cabeza mía pasaban muchas cosas, no estaba la cabeza conectada con el cuerpo y eso se vio O reflejado. sea, la situación que estaba pasando en ese momento en el Cali fue un detonante para romper tu relación familiar. Sí, yo creo que fue un detonante importante porque cuando ya empezaron a atravesarse el tema de amenazas, el tema de señalamientos, el tema de acoso, tanto a mí como a mi familia, creo que eso causó zozobra, causó angustia a mi familia y ahí tomó la decisión de divorciarme. ¿Te dolió porque en toda la entrevista ni hablar de tu papá, ni hablar de tu abuelo de Prudencia, ¿no? Te había encharcado los ojos como te acaba de pasar recordando ese momento? ¿Te dolió realmente que te trataran así? Sí, claro que es doloroso, hermano, porque muy poca gente, como te lo reitero, conocen al ser humano. Muy poca gente se tomó la tarea de conocer a Germán Mera como persona, como ser humano. Siempre en el último tiempo me tocó cargar con muchas cosas, cargar con muchos señalamientos, con muchas acusaciones, con muchas cosas malas y es ahí cuando yo a ti, a tu gremio lo respeto mucho, pero sí hubo mucha mala intención, sí hubo mucho amarillismo de una gran parte del periodismo en desinformar, en cargar todo lo malo que estaba pasando hacia Germán Mera, en acusar a Germán Mera de muchas cosas, de decir de que yo era el problema en el Deportivo Cali, de que yo era el sindicalista, de que yo era el jugador que más cobraba, de que yo tenía el equipo frenado, de que yo era todo lo malo, pero bueno, el tiempo ha dado la razón. Te está dando la razón. Ha dado la razón porque después de mi salida han pasado varios colegas, han pasado varias nóminas y todo el que se va del Deportivo Cali se va con ese sinsabor, se va con esa misma sensación de irrespeto. Y uno entiende y respeta al hincha porque el hincha es pasional, el hincha siempre quiere ver a su equipo en la mejor posición, quiere ver al equipo obtener estrellas, pero nunca creo que la violencia ni el maltrato al ser humano creo que es el camino para el fútbol. Tanto te tocó cargar que hasta te tocó reunirte una vez con la barra, 10 de la noche, y te sacaron de la casa a una cita. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Tuve varias citaciones en su momento de la hinchada, porque la hinchada obviamente ya estaba desesperada por, como te digo, por la desinformación, por el amarillismo que ya se estaba causando en general, esa zozobra al hincha de que el Deportivo Cali iba a descender en el corto plazo cuando no era así, cuando el Deportivo Cali tenía la tranquilidad, tenía una sumatoria de puntos importantes de que tenía que ser que pasara algo muy desastroso para que el Deportivo Cali se fuese al descenso. Y me tocó atender muchas veces a la hinchada, pero siempre con el respeto, siempre en muy buenos términos y hasta llevarles el mensaje y hacerlos entender de que el único camino era unirnos todos, respetarnos, todos por un mismo camino para que el Deportivo Cali pudiera enderezar y ellos entendieron el mensaje, nos empezaron a apoyar, empezaron a ir al estadio y es algo de valorar que al día de hoy siempre el hincha
hace un acompañamiento importante en esta Sí. situación que vive el Cali. Sí, sí, fue un respaldo muy importante, por lo menos lo que se vio este último semestre, dijo que el hincha estaba ahí. Finalmente te vas del Cali, te renuncias y tomas un tiempo para después terminar en Perú y, y ahí acabar tu carrera. ¿Cómo fue ese último paso? Sí, yo creo que después del paso mío, el último paso por el Deportivo Cali, ahí yo ya quería dejar el fútbol, quería dejar todo, no quería saber nada, me sentía aturdido, me sentía, a ver, muy mal, me sentía muy mal por todo lo que me tocó pasar, por todo lo que me tocó vivir, por el poco acompañamiento de las personas en ese momento, porque yo se lo manifesté a los directivos, se lo manifesté al cuerpo técnico en ese momento, de la situación que estaba atravesando, por el momento difícil que estaba viviendo, como es la etapa de la separación, pero no sé si era un caso omiso o qué, o ¿Nadie te dijo nada? o no pensaron en el ser humano, o no. Tuve muy poco acompañamiento. Y pues saqué fuerza, saqué valor, sí tuve mucho acompañamiento de los compañeros, fui muy valorado y muy respetado con mis compañeros, y ahí decidí regresar a los entrenamientos porque duré un tiempo sin entrenar, sin ir a los entrenamientos, duré un tiempo sin participar en los partidos, y ahí los muchachos hablaron conmigo, me convencieron de que volviera, y ahí es cuando se da esa clasificación en Tunja y ingreso al campo y los compañeros me dan ese lindo momento de llevar el brazalete de capitán. Sí, sí. Eso termina devolviendo un poco dentro de ustedes mismos lo que por fuera nunca llegó. Sí, creo que me quedo con eso, me quedo con esa familia, ese grupo de hermanos, ese grupo de seres humanos maravillosos que siempre estuvieron ahí para mí. Creo que ahí tengo relaciones muy buenas con muy buenos compañeros y que al día de hoy me alegro por el momento que están pasando, como lo es Fabri Castro, Aldair Gutiérrez, varios de los compañeros que hicieron parte de ese plantel que salimos y son exitosos en este momento. Y te vas 2024, Cienciano, vas a Perú. Decías que estabas ya en ese momento, intentabas dejar el fútbol, pero hay un último aire, esa última bocanada para terminar en Perú. ¿Cómo terminas en Perú? ¿Por qué? ¿Y cómo tomas esa decisión final? Sí, como te digo, ya venía pensando después del Cali en dejar todo, en dejar el fútbol, pero me siento con mi familia, me hacen entender de que la vida tenía que seguir, de que yo no podía dejar algo por lo que había luchado tanto tiempo, algo por lo que había soñado, dejarlo por algo negativo. Y tomo las fuerzas y acepto el reto de ir a Perú. Creo que fue una experiencia linda, creo que fue reencontrarme otra vez con el fútbol, fue reencontrarme otra vez con las ganas del día a día del fútbol, con el respeto de la gente. Me fue muy bien, jugué y clasificamos a la Copa Suramericana. Incluso renové para seguir en esta campaña. Pero como te digo, siempre soy una persona muy honesta, soy una persona muy clara en mis cosas. Y en Perú me lesioné de la rodilla, vine a hacer mi recuperación aquí en el Deportivo Cali, me abrieron las puertas, del cual fui muy agradecido con el cuerpo médico del Deportivo Cali, liderado por el médico Portela, el cual quiero mucho, lo respeto, y a todos los fisioterapeutas que me ayudaron a mi recuperación. Regreso a Perú, pero ya no siendo el mismo. Entonces ya entendí que ya no estaba al 100% para competir, ya esa molestia en el día a día se fue agrandando. Entonces de regreso acá a Colombia en el avión, lo pensé y llamé al dueño del equipo, fui honesto con él, fui sincero con él y le dije que yo no podía aceptar el reto de participar este año con ellos por la actualidad que estaba viviendo y que no quería ir allá obviamente a estar en una camilla o estar en el departamento médico solamente por dinero. Y él lo aceptó, me respetó y me dijo que me agradeció, me dijo que me agradecía mi sinceridad
me agradecía la persona que era y que muy pocas personas tenían esa honestidad de manifestar lo que estaba pasando, lo aceptó y terminamos en muy buenos términos y tenemos una linda relación. Qué bueno porque no todos toman esa decisión tan fácil y tan rápido, ¿no? Hay quienes preparan. Leandro Castellanos me contaba que él preparó su retiro pensando también en un futuro político en el caso de él. Y vos, en medio de la madurez y en medio de todo, eras consciente que ya había que dar ese paso y parece no estarlo sufriendo. Sí, no lo sufro porque siempre fui muy consciente de que ese momento tenía que llegar. Uh-huh. Siempre fui un apasionado, soy un apasionado por el fútbol, por la vida y soy una persona que siempre va a más del 100. Siempre me gusta vivir las cosas a más del 100%, no me gusta nada media. Entonces respeto mucho a mi profesión, respeto mucho al fútbol y entendí que ya no estaba para competir al 100%. Entonces tomé una decisión consciente, tomé una decisión tranquila y al día de hoy me siento tranquilo y feliz con la decisión que he tomado. ¿Y hoy vas a estudiar? ¿Hoy estás a punto de entrar a la universidad? ¿Imaginaste eso? ¿Lo planificaste así o se da ahora que terminó? Sí, hoy pues sé que tengo que prepararme porque la vida tiene que seguir. Voy a prepararme, estoy en ello. Quiero estudiar para ser director técnico, para seguir involucrado en el fútbol porque es algo en el que he permanecido mucho tiempo y es algo en el que quiero ayudar, así como me ayudaron a mí en su momento a materializar un sueño, en poder lograr un sueño. Quiero ayudar a la niñez, quiero lograr ser una herramienta, ser un instrumento de Dios para los jóvenes en su formación y bueno, hay que prepararse Uh-huh. y estoy abierto a eso. Si alguien te llama y te dice, oiga, 6 meses más, ¿late? A ver, creo que no porque yo estuve en el Deportivo Cali desde enero, estuve Ajá. entrenando. Estuve entrenando desde enero, acepté, siempre las puertas han estado abiertas del Deportivo Cali, con el médico Portela, con todos los integrantes. Estuve entrenando, me pasó algo muy particular que sí me marcó mucho y fue el respeto en la parte humana del profesor Alfredo Arias, Uh-huh. el cual es una persona que respeto y valoro mucho, técnicos como él pocos, Uh-huh. que siempre me hizo la invitación del día a día, me respetó, me valoró, me dijo que quisiera lo que yo quisiera, de que tomara la decisión consciente, de que me preparara, que lo pensara y estuve acompañándolos en todo ese semestre, en el día a día, con los compañeros. Pero ya una vez termina el campeonato, ya sentí esa sensación, sentí esa necesidad de ahora sí hacer un alto en el camino y ahora sí hacer pública la decisión. Bueno, pues, hermano, creo que la familia bien, ¿no? El niño, todo bien, tranquilo. Sí, la familia del día de hoy bien, creo que hay una relación de respeto y siempre de querer el bien para mi familia, que siempre me acompañó a lo largo de mi carrera. Siempre también mucho agradecimiento con ellos, Uh-huh. mucho agradecimiento con toda mi familia, mucho agradecimiento con todas las personas que siempre estuvieron ahí para ayudarme, para apoyarme, para hacerme ver las cosas, para hacerme entender, darme un consejo cuando las cosas no iban bien, para darme una palabra justa en los momentos indicados. Así que agradecido con todos ellos, agradecidos con todos los formadores que tuve a lo largo de mi carrera, con todos los formadores del Deportivo Cali, con todos los técnicos que tuve a lo largo de mi carrera, con todos los dirigentes, con todas las hinchadas, con todo ese gremio de ustedes, de los periodistas, que siempre la autocrítica siempre lo hace crecer a uno, lo hace autoevaluarse, lo hace revisarse, porque es algo que tiene que estar en el fútbol, la crítica, pero una crítica con argumentos, no una crítica desmedida,
y siempre mucho respeto, así que mucho respeto a todas las personas, no queda sino agradecimiento con toda la gente del fútbol y desearle lo mejor a todos. Ha sido una gran carrera. Ha sido una gran carrera. Lo felicito porque lo conocí desde muy pequeño, porque lo veía y yo decía, ojalá, ojalá algún día yo también pueda. No me tocó quedarme en este otro lado, pero sé que hizo una muy buena carrera y le agradezco que esa primera entrevista después de sea en esta amistad que nos ofrece Juego Interior. Sí, 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 por lo menos te agradezco por hacerme la invitación, por la entrevista, me sentí muy cómodo, muy agradecido con Dios, con la vida, muy contento por mi carrera, por todo lo que viví, por todo lo que hice, no cambiaría absolutamente nada, porque fui un privilegiado, un bendecido de poder materializar un sueño que en algún momento se veía lejano, al poder disfrutar de más de 500 partidos a nivel de profesional, poder ir a muchos lugares, poder conocer Europa, poder disfrutar muchas cosas por medio del fútbol, así que muy contento por todo. Y Matías, que viene ahí, ¿sí le va a dar o no? ¿Sí lo querés? No, a Matías no, no le gustó el fútbol ¿Verdad? y tampoco nunca lo forcé No lo no presionaste. lo presioné, Sí. siempre le he respetado que lo que él quiera hacer Ajá. lo apoyo, siempre va a tener el apoyo de su padre, siempre manifestarle mi amor, mi cariño, mi respeto y siempre decirle que su padre siempre va a estar para él, que a pesar de que en este momento estemos separados en distancia, pero en sentimiento y en corazón siempre estamos muy cerca y siempre he estado y voy a estar para él. Firme, firme como fue de central. Germán, de nuevo, gracias, hermano. Gracias por este espacio y le deseo lo mejor en lo que viene ahora en adelante. Muchas gracias, hermano. Esto es Juego Interior, el espacio donde conocemos la historia de los futbolistas, de los deportistas y de los caleños, de los vallecaucanos, de los colombianos que le han entregado mucho al deporte de nuestro país. Un abrazo.